Hola, mi nombre es Daniel Rosas, soy Product Manager en Midea Carrier Chile y hoy traemos una presentación bien interesante para presentar algunas soluciones sobre el mundo de la climatización, especialmente en edificios residenciales, tanto para confort como para sistemas de agua caliente sanitaria. En principio, queremos mostrar quién es Midea Carrier Chile. Por un lado, queremos decir que este es un joint venture entre dos empresas, potencias mundiales en el sector de climatización. En primer lugar, tenemos a Midea de procedencia china. Como sus principales temas es el líder mundial en fabricación de aire acondicionado actualmente, con más de 30 fábricas alrededor de todo el mundo. Y por otro lado tenemos a Carrier, que su principal punto es que su apellido o su nombre se viene a Willis Carrier, que fue el inventor de aire acondicionado en el año 1900, cerca del año 1900. Por lo cual tenemos dos empresas potencias mundiales en el área de aire acondicionado que en Chile se juntan en un joint venture para potenciar ambas marcas. Tenemos productos tanto de Midea como de Carrier y entre los dos podemos suplir casi todas las soluciones para el mercado del aire acondicionado y de soluciones para este tipo de equipos. Como les comentaba, en Chile estamos desde el año 1995, tenemos más de 30 distribuidores a nivel nacional, somos una empresa que factura cerca de 90 millones de dólares con más de 20 centros de servicio en todo el territorio nacional de norte a sur. Es una empresa bien potencia en cuanto a soluciones de climatización, líder en el mercado chileno. Las fábricas con las que nosotros trabajamos o con las que regularmente tenemos de donde traemos nuestros productos, tenemos fábricas en China, en el sector de China, tanto en Midea como en Carrier. También tenemos fábricas en Europa, de donde vienen productos específicos por temas de alimentaciones eléctricas, porque el parque eléctrico en Chile es muy parecido al europeo, y por eso nosotros importamos productos fabricados en Europa. Por otro lado, tenemos fábricas también en Brasil, tenemos fábricas también en Estados Unidos de Carrier, y también tenemos fábricas en Tailandia y en Japón, productos de marca Toshiba. Toshiba es una marca de la cual Carrier es dueño y por eso también podemos importar productos desde esas localidades del mundo. Entonces, por lo cual vemos que hay una gran variedad de fábricas a nivel mundial, desde donde podemos tener productos de alta tecnología, podemos tener productos desde muy básicos hasta productos de alta tecnología con mucha eficiencia, con opciones bien adaptadas a sistemas bien particulares o a opciones bien particulares del mercado según los proyectos o según las demandas que requiera el mercado. Referencias a nivel nacional, como proyectos emblemáticos que ha hecho nuestros productos que han sido instalados en estos lugares. Podemos hablar del aeropuerto T2 de Santiago, donde se instalaron chillers centrífugos por más de 4.700 toneladas, edificio de emprendedores, chiller y fan coil por 1.100 toneladas, Mall Sofri en el norte del país con 348 HP, sistemas BRF, Metro Ñuñoa, 140 TR en Chile, más equipos de precisión, más sistema de control, edificio de la Cámara Chilena de Construcción. Ahí se instalaron chiller, manejadora, fan coil, sistema de control por casi 850 toneladas. Y también tenemos en el sector hotelero algunas referencias, como varios de los hoteles IBI han sido instalados productos de nuestras marcas. Por lo cual tenemos amplios proyectos en los cuales hemos participado y hemos tenido buenas referencias de todos ellos. Ahora queremos mostrar, ya yéndonos un poco al tema principal de nuestra charla de hoy, queremos mostrar lo que sería la solución BRF o la solución BRB, como quieran llamarlo, que sería lo que nosotros pensamos como la solución ideal
de clima para el mercado residencial. ¿Qué queremos decir con esto? El mercado residencial hoy en Chile tiene una penetración de sistemas de climatización cerca del 3%. Países más cercanos de la región como Uruguay, Argentina, incluso hasta Perú tienen tasas de donde se instalan equipos de climatización mucho mayores a lo que hay hoy en Chile. Por lo cual vemos que hay un gran espacio que no se ha desarrollado. Hoy los edificios climatizados para residenciales o para habitacionales son muy pocos los edificios que hoy ofrecen este tipo de beneficios, y nosotros pensamos que, es un cambio ya que vemos día a día con respecto a las altas temperaturas, a mejores confort. El mercado residencial crece año a año en el orden de entre 15 y 20%, el mercado de equipos residenciales, y nosotros vemos ahí un nicho que todavía no ha sido explotado como debería ser. Nosotros tenemos la necesidad de aportar soluciones que puedan satisfacer este mercado que hoy ha estado debilitado o ha estado todavía como muy tímido respecto a otros mercados como comerciales, como de oficinas, de retail, por ejemplo, hospitalarios, donde ya de por sí vienen proyectos de cualquier forma, vienen proyectos con su climatización desde la fabricación o desde el concepto de los edificios. ¿Qué vemos en países también cercanos de la región o que se pueden parecer en nuestra economía? Vemos países como España, donde un departamento base, puede costar hasta 20% más con aire acondicionado que sin aire acondicionado. Es decir, tenemos un departamento base, y simplemente con el hecho de que tenga la opción de que venga con aire acondicionado, el departamento podría costar hasta 20% más. Y cuando hacemos la relación costo-beneficio, nos da que con muy poco costo, con muy poco inversión adicional para instalar un sistema de aire acondicionado, podríamos vender un departamento mucho más caro de lo que se vende ahora. Es por eso que nosotros tenemos la necesidad de ir a buscar o potenciar este mercado, potenciar a los mercados de los inmobiliarios, sobre todo, para que podamos trabajar juntos este tipo de soluciones. Por eso nosotros creemos que el sistema BRF sería una idea interesante para este tipo de soluciones, en principio porque tiene varias aristas que podemos revisar rápidamente en esta presentación. La ingeniería. Con respecto a la ingeniería, nosotros tenemos los softwares de selección donde podemos definir cuáles van a ser las longitudes de las tuberías, los diámetros de las tuberías para cada uno de las redes de sistemas. La instalación es de fácil instalación. Nosotros podemos instalar sistemas rápidamente porque los sistemas son poco invasivos en cuanto a los espacios. El refrigerante, nosotros tenemos refrigerantes de alta calidad o adaptados a las normas vigentes. Y algo bien importante es que los controles de estos equipos pues, son bien inteligentes, por lo cual su integración a sistemas de control existentes podrían ser sencillos. Simplemente con conectar algunas cosas podemos hacer controles centralizados, cobrar algunos gastos directamente dentro de las facturas, cosa que es bien interesante y que podemos hacer con sistemas de red. Hablando un poco sobre las tecnologías, para recordar, tenemos sistemas bomba de calor, donde los sistemas pueden ser frío o calor, es decir, tenemos una planta con un sistema, una unidad exterior, con varias unidades interiores, con una tubería, y los sistemas van a proveer a los espacios frío o calor. Por otro lado, tenemos los sistemas con recuperación de calor, donde podemos tener frío y calor simultáneo, es decir, podemos tener una unidad trabajando en frío
demandando frío, y podemos poner en la habitación de al lado un equipo demandando en calor. Esto nos da un poco de flexibilidad en cuanto a los conforts de cada una de las personas y a los requerimientos de cada una de las personas. En cuanto a los alcances, nosotros podemos ver fácilmente en estas gráficas que podemos alcanzar muchas longitudes, muchos espacios con este tipo de sistemas. Vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. Tenemos dos tipos de sistemas, que son los BRF convencionales y los mini BRF. En los BRF convencionales podemos tener distancias hasta de 1000 metros en tuberías, distancias entre unidades interiores hasta de 40 metros, estamos hablando que son casi más de 15 pisos en promedio. Podemos tener distancias hasta de 200 metros desde la unidad exterior hasta las unidades interiores. Eso nos da gran flexibilidad para hacer sistemas de climatización en distintos pisos según los requerimientos, y podemos también hacer distintas soluciones. Con respecto a los sistemas mini BRF, que vendrían siendo un poco más reducidos para departamentos un poco más particulares, o quizás también para casas de alto metraje, pero también pueden cubrir la demanda con respecto a todas las dimensiones. Tenemos 60 metros de altura, 20 metros entre cada una de las unidades exteriores y las unidades interiores, y son bien completos para suplir estos proyectos también. Entonces, por ahí tenemos las dos alternativas, los sistemas más grandes y los sistemas un poco más pequeños vendrían siendo para departamentos particulares o casas de alto metraje. Para esto nos salta la primera solución que nosotros planteamos como solución para el mercado residencial, que sería el mini BRF por departamento, colocando una bomba de calor, que sería una unidad exterior con varias unidades interiores. Nosotros podemos, obviamente, esto es un ejemplo tipo de un departamento de 3 dormitorios con 2 baños sobre los 800 metros cuadrados. Necesitaríamos aproximadamente un equipo de 6 HP o 60.000 BTU para cubrir la demanda de climatización. Es un promedio, esto obviamente hay que calcularlo, va a depender de muchos otros factores como la orientación, las capacidades internas, algunas otras variables, pero es un ejemplo bien ilustrativo para ver lo que podemos hacer. Con respecto al equipo, es muy pequeño, podemos ubicarlo en cualquier parte de la fachada. Podemos también ponerle algún tipo de protección para no quitar la fachada del edificio. Podemos colocar alguna rejilla o algún tipo de elemento que sea estético para poder disimular un poco la fachada. Con respecto a las áreas interiores, por lo general vamos a colocar un equipo tipo muro, pero también tenemos otras opciones como tipo cassette, tipo ducto. Sin embargo, creemos que lo principal o la demanda mayor serán equipos tipo muro. Para lo cual el ejemplo que nos da sería un departamento de 80 HP, como les digo, de 80 metros cuadrados, 5 HP más o menos por piso, y esto es bien importante. Para todo el consumo de este departamento tendríamos un total de 32 amperes, que si nosotros quisiéramos colocar luego que el edificio está construido, que está entregado a un usuario y que el usuario quiere empezar a colocar sistemas de climatización, tendría que, por lo menos, si lo comparamos con un sistema split, por ejemplo, de colocar unidades tipo split 1 a 1, es decir, colocar en este caso 4 unidades interiores adentro y 4 unidades exteriores afuera, estaríamos hablando que el sistema o el edificio, el departamento necesitaría alrededor de los 50 amperes en total. Entonces eso nos da una ganancia con respecto al empalme eléctrico que necesitaría el edificio para cubrir esta demanda. Esta sería la primera solución, un mini BRF con particular por cada uno de los departamentos. Con respecto a la solución 2, podríamos tener una segunda solución, que sería un sistema central de BRF con recuperación de calor.
¿Cómo haríamos esto? En cada uno de los departamentos colocaríamos una caja de recuperación individual que modularía el modo de funcionamiento de ese departamento, es decir, tendríamos en cada departamento en simultaneidad, podríamos tener un departamento trabajando en modo frío, un departamento trabajando en modo calor, y según sea la demanda de ese departamento. Y adentro del departamento podríamos tener también las distintas unidades interiores que así lo requiera el proyecto o en este caso la arquitectura. ¿Cuál sería más o menos un ejemplo? Tendríamos un piso típico de aproximadamente 6 departamentos sobre los 80 metros cuadrados. Esto nos daría cerca de los 80 HP por piso en unidades exteriores, por lo cual tendríamos cerca de 80 amperes en total. Es decir, que por departamento solamente necesitaríamos alrededor de 13 amperes. Esto también es beneficioso para el empalme eléctrico en caso de que nosotros tengamos este tipo de sistema en comparación si tuviéramos que, después de entregar el edificio, después de entregar al usuario o al dueño el departamento, ellos quisieran colocar aire acondicionado, necesitarían mucho más empalme eléctrico, necesitarían que el edificio tuviera algún otro tipo de empalme eléctrico. Son cosas que quizás no se ven tan claras, pero las personas que se dedican directamente a la construcción saben que es muy importante el tema de los amperajes y el tema de los empalmes eléctricos porque son relevantes cuando ellos van a solicitar a los suplidores de energía o a los distribuidores de energía. Ahora queremos hacer como una referencia de costos que hemos ubicado, un departamento tipo de tres dormitorios y dos baños, sin aire acondicionado. En el mercado se cotiza cerca de los 5.000 UF. Obviamente esto es un promedio, va a depender de muchas cosas, de las comunas, de la ubicación, de los lugares, pero pongamos un precio referencial de 5.000 UF. Si nosotros tomamos como referencia que el precio del departamento con aire acondicionado podría ser mucho mayor, cerca de un 15% a un departamento sin aire acondicionado, tendríamos que un precio de venta sería 5.750 UF aproximadamente. Nosotros tenemos costos de equipos que serían cerca de los 75 UF y un costo de instalación que serían cerca de los 100 UF. ¿Qué nos daría entonces una diferencia? Que esta diferencia vendría ganancia para la inmobiliaria, para el inversionista o para la persona que tenga las utilidades, cerca de unos 575 UF solamente por este departamento. Esa es la relación que vemos entre un mayor costo por tener este sistema de climatización versus un costo de instalación por tener este mismo sistema de instalación. Es una reflexión que nosotros dejamos. Obviamente este es solamente un ejemplo. Cada uno de los proyectos o cada uno de los casos es bien particular según cada uno de los costos asociados y de las tecnologías que se usen y de las eficiencias. Sin embargo, esto nos da una idea de hacia dónde hay que ir, cuál es el camino. Como mensaje final en este sistema, nosotros hemos visto que muchos departamentos se entregan sin aire acondicionado y vemos la misma historia en algunos otros países donde queremos que los edificios mayormente vengan con ese tipo de sistemas para evitar luego que pasen cosas como esta. En otros países donde no se ha tomado la previsión y el mercado residencial ha crecido mucho, ha crecido en niveles exponenciales, luego cuando los clientes o cuando los usuarios quieren comenzar a colocar sistemas de climatización, ocurre este tipo de cosas. En las fachadas vemos un montón de aire acondicionado y si nosotros tomamos esta previsión antes de que esto ocurra, podemos evitar este tipo de cosas y que la solución sea mucho más llamativa. Esto era todo lo que teníamos nosotros por ahora para el sistema URF. Por ahora doy el paso a mi compañero Ronald Hernández, quien les va a hablar sobre las bombas de calor de agua caliente sanitaria. Muchas gracias.
Bien, en primer lugar agradecido por la ventana que se nos ofrece en este minuto. A todos los involucrados, mi nombre es Ronald Hernández, vengo a presentarles la solución a través de agua caliente sanitaria o bombas de calor para atender lo que es agua caliente en edificios residenciales y vamos a mencionar a grandes rasgos a nivel comercial, pero el foco principal que venimos a compartir el día de hoy es a nivel de residencial, ¿sí? Bien, en cuanto al funcionamiento del sistema, vamos a explicar un poco cuál es el principio de funcionamiento, vencer un poco los mitos que se tienen en relación a este tipo de solución, versus los sistemas ya implantados. Por otro lado también, y en función de las tendencias a nivel del mercado, explicar básicamente cuál ha sido la tendencia en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a la disminución del grado de calentamiento atmosférico que las unidades que producen a través de esta agua caliente a nivel de sistemas fósiles o combustibles, que permiten básicamente un calentamiento a nivel de producción de gases de efecto invernadero en el ambiente, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el rendimiento de este sistema que es bastante versátil. Por otro lado, los costos de esta operación a nivel de, como un ejemplo básico de lo que sería un edificio de tipo, un costo tipo de la instalación y mantenimiento y la operación. Y finalmente vamos a pasar a lo que es el costo del usuario final, ¿sí? Y cerrando, vamos a finalizar con la parte de la tendencia del mercado, entendiendo que cuál ha sido la trayectoria o la tendencia que se viene de cara al año 2050, y con esto poder definir un poco y poder derribar un poco de los mitos que existen en relación a este sistema. Bien, presento un poco acá lo que son los diversos sistemas para producción de agua caliente sanitaria, dentro de los que tenemos el calefactor eléctrico o un termoeléctrico. Por otro lado también tenemos a nivel residencial lo que es el calefón con el gas, a la caldera, que es a nivel industrial o a nivel de edificios residenciales, también se consideran calderas, y el sistema solar, que bien en este caso el sistema solar es bastante particular porque no te permite una producción a los 365 días del año, ¿sí? Y finalmente tenemos el sistema bomba de calor, el que es el principal elemento que queremos definir y que queremos presentar el día de hoy. Dentro de los principales beneficios de las bombas de calor tenemos que es un sistema eficiente, energéticamente eficiente, considera bajas emisiones de CO2. La tecnología de bomba de calor viene de un sistema agua-aire que, como bien se puede evidenciar en la presentación, tenemos un aporte considerado del aire exterior. Es básicamente una transferencia de energía que se produce entre el aire exterior y sus condiciones de temperatura, versus la electricidad y el intercambio que se produce entre el refrigerante, el aire y el flujo de este, ¿sí? Para poder transmitir esa energía hacia un sistema de un estanque de almacenamiento que básicamente va a tener el agua que va a surtir a los sistemas finales, que sería bien sea en la cocina, en los lavatorios, en los baños, ¿sí? Particularidades adicionales y beneficios adicionales tenemos el nivel del cliente, ¿sí? A nivel del cliente tenemos una disminución en el consumo eléctrico, que más adelante lo vamos a tocar, un impacto a nivel ambiental porque no produce gases de efecto invernadero, es netamente un sistema a través de un consumo eléctrico que es bastante bajo, y vamos a ver por qué es bastante bajo, y una temperatura de uso óptimo que puede trabajar los 365 días del año, ¿sí? Como otro beneficio adicional a nivel de la instalación tenemos una fácil instalación porque se han desarrollado proyectos con sistemas plug and play, que básicamente tú puedes tomar el producto completo y poder hacer la instalación para poder surtir la necesidad, o netamente desde la construcción del edificio poder tener una disposición para la ubicación de la planta, y con un diseño de una instalación rápida podemos tener esta solución de forma óptima, ¿sí? Y una puesta en servicio sencilla, porque básicamente no es un sistema que requiera, a diferencia de otros sistemas, no requiere una gran validación o un gran nivel de certificación, en caso de ejemplo el gas,
que necesitamos que un ente regulador verifique la instalación para poder así hacer la entrega final al usuario, ¿sí? ¿Cómo se produce este sistema operativo? Básicamente el 30% del aporte se realiza a través de un consumo eléctrico, que básicamente lo que va a hacer es mover esta energía a través del refrigerante y pasarlo subsiguientemente al sistema de almacenamiento, y un 70% viene a partir del ambiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una temperatura ambiente bastante baja, la potencia en el compresor va a subir un poco más para producir este aumento de temperatura y producir este beneficio hacia el tanque de almacenamiento para el uso final, ¿sí? Este tanque de almacenamiento también es importante resaltar que es diseñado en función al uso, ¿sí? A la cantidad de usuarios y a la cantidad de caudal de agua promedio que van a hacer el usuario, y todo esto básicamente bajo de un marco de un diseño bien establecido y un marco normado para poder establecer cuáles son los requerimientos mínimos o más rigurosos o más críticos que requiere una instalación, ¿sí? Y básicamente el sistema de funcionamiento considera un nivel de eficiencia de 3.5, que si lo vemos, el COP es el coeficiente de operación del equipo, que básicamente tiene que ver con la capacidad térmica que es capaz de producir versus el consumo eléctrico que éste produce. Y esa división básicamente nos produce el nivel de eficiencia que este sistema produce. ¿Qué pasa? Que al haber un 70% de aporte del ambiente, eso se traduce en un 350% de eficiencia, de rendimiento del sistema, ¿sí? ¿Cómo se produce este rendimiento? Y esto es otro punto bastante importante, que es el consumo eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que si tú produces 1 kilovatio de consumo de la bomba de calor, básicamente, el 2.5 kilovatios o una relación de 2:1 se va a producir desde el ambiente. Y eso va a producir netamente un calor o una potencia neta que va a ir directamente al sistema de almacenamiento para la producción final. Por otro lado, les presentamos, y aquí vengo a resaltar la parte de un plan, un ejemplo de una propuesta que venimos a hacer, que básicamente tiene que ver con un edificio promedio, 16 pisos, 10 departamentos por piso, hace un total de 160 unidades, el costo promedio por unidad, entendiendo las condiciones sociales, básicamente clase media, ¿no? Una habitación, 2 habitaciones, como un costo mínimo de operación versus el beneficio que esto puede aportar. En promedio, en la unidad a 2.500 UF, el costo total de la instalación de este sistema equivale a 1.972 UF. ¿Eso qué quiere decir? Esos 1.972 UF es para producir a esos 160 unidades el agua caliente sanitaria o la instalación del sistema de agua caliente sanitaria para toda la torre, ¿sí? Básicamente eso equivale a un 0.5% de valor por unidad. ¿Qué se quiere decir con esto? Que básicamente 350 o 375 mil pesos en aproximado sería el costo que se cargaría básicamente en las cuotas o en el valor de la propiedad. Es básicamente menos del 1%, ¿sí? Y básicamente no requiere o no es necesaria la verificación de la instalación por un ente regulador, por lo que mencioné anteriormente, ¿sí? No es un sistema que trabaje con gases inflamables o gases tóxicos al ambiente, y tampoco produce gases de efecto invernadero, ¿sí? Por otro lado, también tenemos la propuesta de lo que sucede, y esto en la primera parte queríamos tratar la parte a nivel de la rentabilidad que esto representa en la construcción de un edificio con este tipo de solución, pero también queríamos presentar una propuesta que va hacia la parte del usuario final. ¿Qué quiere decir con esto? Que una solución o lo que pagamos actualmente en un departamento en el cual tenemos un uso con una caldera, en promedio tenemos el mismo ejemplo, 160 unidades, con un costo de agua caliente sanitaria por caldera de 0.2 UF en promedio por mes, y la diferencia que esto se produce, que es de 0.05 UF en relación al valor de las diferentes soluciones, es decir, menos del 0.1% del valor del consumo de agua caliente, es decir, lo que te va a salir en la cuenta del gasto común, ¿sí? Es decir, una reducción del 50%
en el costo de ese consumo que vas a tener en tu factura de agua caliente sanitario o de agua caliente a final del mes. Con esto queremos un poco cerrar la brecha en el sentido de vencer un poco el mito. Es un sistema bastante eficiente, es un sistema que en un espacio no muy grande podemos hacer una instalación de las unidades en el precio que les acabo de mencionar, a un bajo costo que va a producir una rentabilidad y un retorno de la inversión en un corto plazo. Eso es básicamente nuestro principal objetivo en esta presentación. Finalmente, presentarles un poco la tendencia a nivel del mercado de cuál ha sido hasta este año las condiciones a nivel de China y Europa y las diversas potencias mundiales en cuanto a lo que sabemos en cuanto a los nuevos tratados como el Protocolo de Montreal, que tiene que ver con lo que es la disminución de los gases de efecto invernadero en el ambiente. También el Tratado de Kigali, que tiene que ver con estas nuevas enmiendas para poder hacia el año 2050 tener una disminución de menor del 50% de este gases de efecto invernadero hacia el ambiente. Y por eso presento la tendencia hacia la alza en relación a Norteamérica, Europa y Asia en cuanto al uso de este tipo de solución. Finalmente, les tengo una proyección que se realizó, hay varios estudios sobre esto, también lo podemos revisar, que la principal solución al año 2050 en este tipo de soluciones residenciales e industriales, entendiendo que hay empresas que también están en las miras de producción cero carbono o de la emisión de cero carbono al ambiente, tenemos un 44% al año 2050 de producción de equipos con agua caliente sanitaria, ¿sí? Eso es lo que teníamos nosotros para presentarles el día de hoy. Dejamos nuestros contactos, agradecidos por la ventana que nos están otorgando en esta instancia, y bueno, esto es lo que teníamos para presentarles a ustedes.